Nuestro tema lo tenemos allí. La iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando pensaba en esto, en el correr de los años, mi enfoque o punto de atracción era esa coherencia que tiene que haber entre el cuerpo y la cabeza. El cuerpo y la cabeza. La coherencia de vida que tiene que haber allí, ¿no? El cuerpo de Cristo es un cuerpo virtuoso. Virtuoso. ¿De qué otra forma podría ser al ser Cristo cabeza de la iglesia? ¿De qué otra forma podría ser? Yo no puedo pensar en otra cosa que un cuerpo virtuoso. Pero a veces nuestra atención se pierde sobre lo que implica que Cristo sea la cabeza. Y Pablo habla acerca del cuerpo, de que somos muchos miembros, pero finalmente siendo muchos somos un cuerpo. Es decir, que hay una sola cabeza. Y que Dios se propuso reunir, volver a unir todas las cosas bajo una sola cabeza, bajo la autoridad de Cristo. Y a partir de allí desarrollar su propósito eterno. Así que mi inquietud hoy es tratar de abrir un poco mi corazón sobre esto y contarles, si puedo, y espero hacerlo de la mejor forma, la implicancia, la coherencia que tiene que haber en la vida de la iglesia a partir de Cristo. No me imagino nunca que mi cabeza piense algo y luego mi cuerpo haga algo distinto. Solemos decir que así como el hombre piensa, así actúa. Y es, diría, coherente esto, sería lógico como otros piensan, que conforme a cómo pensamos, así vivimos. Sería muy extraño que ocurra lo contrario. Y mientras pensaba en esto, entiendo que hubo una operación conjunta del cielo para poder desarrollar justamente esto. Hubo una operación del cielo. Miren, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, 23 dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el último versículo de esa oración, de esa descripción, de esa oración tan descriptiva que hace Pablo acerca de lo que nosotros debemos conocer. Claro que para conocer el cuerpo humano tendríamos que estudiar anatomía. Para estudiar el cuerpo de Cristo, ¿qué deberíamos estudiar? ¿Teología? Ahora nos damos cuenta que los dos componentes son necesarios para saber un poco más de ello. Pero ni aún estudiando teología, logos, teos, palabra, Dios, conocer un poco bajo el análisis crítico del hombre y que a veces no tiene parámetro para terminar la evaluación. ¿Y cuál es el medio correcto para poder entender acerca de esta relación cuerpo-cabeza en el
el marco en que la expresa el apóstol Pablo. Y Pablo dice, esto no se puede estudiar. Esto no es un análisis crítico del hombre. Esto no es algo que nosotros podamos entender intelectualmente, racionalmente. Es algo que necesita revelación. Hablaba con un pastor unos días atrás y le hablaba acerca de la revelación, la importancia de la revelación de Jesús. Y entonces él me decía, ya está la revelación, acá está la revelación. Claro, yo me quedé mirándolo y le digo, sí, tienes razón, acá está la revelación. Pero dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inspirado para hablar hay que respirar. Es decir, que las escrituras fueron inspiradas por Dios. El Espíritu Santo es aire, ¿no? Digamos, viento. Y para hablar, para escribir, hubo una inspiración y el Espíritu Santo inspiró a estos hombres a escribir lo que está redactado aquí en las Escrituras. Hay una inspiración divina, no es meramente letra. Por lo tanto, no podríamos ir a ella con una mirada teológica y crítica para ver qué extraemos y hasta dónde llegamos con ese análisis. Hermenéutica, ¿no? El estudio, algo muy específico, exegético, es decir, hacer un análisis. Y Pablo dice, no, ese no es el camino correcto para esto. Necesitamos tener revelación. Y podemos ir allí a Efesios capítulo 1 un momento y ver lo que él dice en Efesios capítulo 1 versículo 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo es característico, el propósito. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento de vuelta, aparece esta preposición, que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El indica que hay un objetivo, hay un producto acabado, hay un propósito que nosotros tenemos que conocer. Por eso no basta con tratar de leer las Escrituras, que me parece muy bien y todo, tendríamos que leer la Biblia todos los días y varios pasajes si es posible. Tener esa continuidad, esa relación. Cuando oramos, nosotros hablamos con Dios y elevamos nuestra casa a Dios. Pero cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Es correcto esto. Pero Pablo dice, no alcanza con esto. Y él le pide al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Durante muchos años hemos leído la Biblia como un libro de historia. Y nos hemos quedado en la historia. Porque la Biblia tiene la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los huesos, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz como espada. Es la espada del espíritu que penetra hasta lo más profundo. Es decir, Pablo habla del equipamiento en Efesios también 6, y él dice la espada del Espíritu, es decir, la clave de la espada del Espíritu para penetrar en lo más profundo de nuestro ser y distinguir de qué se trata esa obra de Cristo. Todos estamos muy familiarizados con la obra de Cristo. Cristo murió, fue sepultado, resucitó. Está todo bien.
esto necesita revelación. ¿Qué es revelar? Revelar es quitar el velo. Es quitar el velo. Eso que no nos permite ver. Dice que cuando Cristo en la cruz fue crucificado, dice que se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Y aquí Juan nos contó en las Escrituras que abrió un camino vivo y nuevo. ¡Ah! Maravilloso esto, ¿eh? El camino estaba detenido. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro viaducto para llegar al Padre. Por eso el velo se rasgó en su propia carne y se abrió un camino. El pecado generó ese distanciamiento con Dios. Pero ahora tenemos esto y tenemos que apropiarnos de esta riqueza, de estos recursos maravillosos. Y en este pasaje hay un contenido maravilloso para nosotros que describe la obra de Cristo, lo que debemos saber para que sepáis, dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. El primer cuál, ese cuál que va a ponderar, de vuelta a esa preposición que pone lo hecho por Jesús en un plano de preeminencia. A veces no prestamos atención a estas preposiciones que forman parte de esa oración y resulta que esto articula algo fundamental para que entendamos hoy la implicancia que tiene. Es decir, partimos de la expresión de Pablo y los términos utilizados para luego requerir la sabiduría que viene del Espíritu, el entendimiento del Espíritu para quedarnos con ese contenido glorioso. Y a partir de allí podamos vivir una vida plena, entera, como cuerpo de Cristo. Pero veamos cómo sigue. Dice, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Podemos ver que los términos, entiendo que pueden no ser los más sencillos y prácticos que tal vez nosotros querramos. Es que Pablo, sabemos que Pablo fue llevado al tercer cielo, la presencia de Dios, y se le permitió oír cosas que al hombre no le es permitido, inefables. Me imagino qué tremendo, ¿no? Lo que él pudo oír allí. Y luego volver, en cierta forma, porque él dice, no sabe si en el cuerpo o en el espíritu. Y tener que seguir trabajando y traducir eso. Y Pablo dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Riquezas de la gloria de su herencia. Nosotros estamos muy familiarizados cuando hablamos de herencia, lo que nos dejan nuestros padres, según lo que hayan tenido. Y ahí vemos esos recursos, esas riquezas. Pero dice aquí Pablo, las riquezas de la gloria. Las riquezas de la gloria de su herencia. Ustedes saben que gloria, este término en griego es doxa, pero en hebreo también significa lo mismo, peso. Peso. ¿Qué peso? ¿Qué dimensión de vida tenemos en él? ¿Qué herencia esperamos recibir? Pero nos vamos a detener allí. ¿Qué herencia? La herencia de los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y ahí vuelve a utilizar otro término, supereminente grandeza de su poder. Pablo no encuentra las palabras en su lenguaje de cómo describir esa obra de Cristo en la cruz. Y entonces dice, la supereminente grandeza de su poder. No alcanza con descifrar esta palabra para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas. Por eso digo que aquí hubo una operación del cielo conjunta, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado
y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cómo llegamos a esa instancia? Pablo habla en esa carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 13 en adelante. Él habla de lo que fue el acontecimiento de la cruz que ocurrió allí. Dice que él despojó a los principados y a las potestades y que la cruz fue una exhibición pública del hecho de Cristo, el triunfo de Cristo. Por eso luego podemos entender que Dios lo da por cabeza a la iglesia. Luego que él venció a Satanás, venció al diablo, venció al pecado, venció a la muerte, libre de los dolores de la muerte, el Padre dice, ascendido a los cielos, lo recibe en gloria y con gloria y le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Majestuoso. Majestuoso es esto, ¿eh? Podemos dar un aplauso al Señor, ¿eh? Amén. Aleluya. Es la obra. Es la obra de Cristo. Es la obra de Cristo. Para poder fundar. ¿Dónde nace la iglesia? A veces la pregunta dice, ¿cuándo nace la iglesia? La iglesia es engendrada en Cristo Jesús. Pero sigamos este camino. No quiero detenerme a explicar los pasajes, simplemente acentuarlo, cómo el apóstol Pablo pone la mirada en este plano tan descriptivo para nosotros. Y para sintetizar, ya lo dije, Pablo está ponderando, está poniendo en un plano bien elevado para entender lo que él hizo y lo que nosotros debemos saber. Pero no es esto de saber porque lo hemos leído, nos contaron. No, para que sepáis. Eso tiene que ver con una experiencia personal. No es que alguien nos puede contar algo de la historia de Jesús. No alcanza con leer la Biblia, aunque esto es bueno. Necesitamos tener una relación personal con Él. La revelación es algo que debe ocurrir en nuestro interior. Es una experiencia personal con Él. Y en ese encuentro, en ese momento, distinguir lo que implica su persona, su presencia, su obra. Vieron que Juan dijo acerca de la cena que a veces hablamos y decimos que la cena hay que tomarla más seguido. ¿Por qué hay que tomarla más seguido la cena? Porque la cena, como hemos dicho muchas veces, es el cuerpo, la carne y la sangre de Jesús. Y la sangre, en la sangre está la vida. Los judíos dicen, la vida de la carne en la sangre está. Allí está la vida de Cristo, pero tomamos poco de la vida de Jesús. Porque si nosotros tomamos una vez por mes la sangre, la vida de Jesús, tenemos poca vida de Jesús. Deberíamos participar de ella más seguido. En tu casa, con tu familia, puedes partir el pan y tomar la cena y apropiarte de la vida divina, la vida de Cristo, la vida del Cristo resucitado. Cuando dice que hay que discernir el cuerpo, Pablo, ¿qué hay que discernir? Si nos portamos mal, nos portamos bien, ¿qué hicimos, qué no hicimos? No. Discernir, separar que entender que no es una comida vulgar donde todos se apremian por agarrar un pedazo, no sé, en aquel momento lo que tenían sobre la mesa. Sino se trata de poder separar lo que es verdadera comida y verdadera bebida, y que esa comida, que es su cuerpo y bebida, que es su sangre, es eternidad. Es verdadera comida, es verdadera bebida y es
Por eso esta revelación necesita, es decir, estas palabras de Jesús, esto que Pablo nos cuenta, nosotros tenemos que saber y conocer en una experiencia personal con Él. Porque la vida del cuerpo no debe ignorar quién es la cabeza. Pablo dice, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Y habla, dice, cada miembro con su miembro. En Efesios 4:16 dice que somos un cuerpo bien concertado y unido por medio de coyunturas que se ayudan mutuamente de acuerdo a la actividad propia. Hay una actividad y una dinámica. Nos vamos edificando en amor. Es muy importante la vida de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Cada uno tiene una ubicación en el cuerpo, tiene un rol, una función, una vida, un carácter, una identidad, que es la que transfiere, la que manifiesta la cabeza. Por eso ese cuerpo tiene que tener la vida y el carácter de Cristo. No puede haber otra cosa. No podemos despegarnos de Él y ser otra cosa de lo que Él es. Por eso esta coherencia de lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Hay un pasaje, sin irme del tema, es en Apocalipsis, que dice que el espíritu de la profecía reside en el testimonio de Cristo. Vieron que hablamos mucho a veces de profetizar. Y resulta de que, digamos, el espíritu de la profecía reside en el testimonio. Pero Cristo ya está en el cielo, a la diestra del Padre. Significa que esta profecía está vigente en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa que está vigente? Que en el cuerpo de Cristo está el testimonio de Jesús. Está la vida de Cristo. No nos podemos desprender. El cuerpo tiene muchos miembros, pero tiene una sola cabeza. No muchos cuerpitos, cada miembro con una cabeza y con una idea distinta. Sería un adefesio eso. No puede existir eso. Muchos miembros, todos bien relacionados, pero todos sujetos unos a otros, sabiendo que hay una cabeza que entiende lo que le ocurre al cuerpo, entiende, comprende, y entonces se expresa bajo un conocimiento pleno. Por eso dice que lo dio por cabeza a la iglesia, que es su cuerpo. Y luego dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es plenitud? Es aquello de lo cual algo está lleno, completo. Cuando hablamos de un estadio y está repleto de gente, decimos, a pleno. La cancha está a pleno. Está lleno. Dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Cristo es la cabeza. Y dice que en Cristo reside la plenitud de la deidad. La plenitud, todo lo que está en el Padre está en el Hijo. Y el Hijo, a partir de la obra perfecta, acabada, completa, Él expresa toda esta obra en el cuerpo. Esa plenitud de vida reposa sobre la iglesia. Entonces tenemos que hacer una nueva compaginación de la idea que tenemos de lo que es la iglesia. Para mí la iglesia es un cuerpo virtuoso. Decí un amén, por favor. No vamos a pensar como de costumbre que la iglesia es esto, aquello y lo otro, ¿o no? No, porque la iglesia, no, porque el pastor, no, porque la tía, la abuela, la prima, ¿no? El cuento. Constantemente la iglesia está sentado allí para recibir todas las críticas y cuestionamientos que hay por haber, y nosotros nos plegamos a eso. Mira, si hemos cometido un error, lo que tenemos que hacer como mínimo es decir, me arrepiento, cambio de actitud y sigo siendo el cuerpo de Cristo, glorioso, pleno. El cuerpo tiene la plenitud, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que pasa, sí, seguramente, es que cada uno entiende esto de dar. ¿Vieron cuando hablamos de la torta? Decimos, la torta es
¿no? El todo, pero a veces uno toma una porción y dice, acá tengo, no, tiene una porción, pero él entiende que tiene la torta, no tiene la torta. Como algunas, a veces como denominaciones nos creemos que nosotros somos la torta, la iglesia. No somos un pedazo, el todo es la iglesia de Jesucristo. El todo es algo entero, algo inalterable, algo radical, algo completo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero para eso nosotros tenemos que aceptar que necesitamos entregarlo todo, no una porción. No decirle, Señor, acá, este pedacito de mi vida yo te lo rindo. Este aspecto de mi carácter estoy de acuerdo que vos lo trates, pero esto no. Bueno, ¿viste? Porque esto lo heredé de mis padres, ¿viste? Esto es. Entonces ahí lo agarramos, lo acariciamos. Ya hablamos de costumbre, culturas y creencias, ¿no? Es decir, para que Él pueda ser el todo en todo, nosotros tenemos que desprendernos de todo. Por eso Él habla de la cruz. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz significa morir, desprendernos de todo nuestro pasado, para que Él pueda ser el todo en todo. Bueno, me extendí un poquito más con esto. Pero lo bueno es que destaquemos la obra de Dios. El punto de partida. Ustedes saben que cuando hablamos de estas cosas acerca de la obra de Cristo, Pablo también tiene un enfoque sobre esto, una mirada, no en el Génesis, en el comienzo, donde se desarrolla toda esa creatividad de Dios, sino que él dice, como lo expresa en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, nos escogió en él antes de la creación, para que fuésemos santos y sin mancha delante. Fíjense, santos y sin mancha. ¿Cuándo? Antes. Pero luego observamos que Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuándo? Antes. Por eso esa mirada de Pablo nos sitúa en la eternidad de Dios, en esa intimidad, donde Dios allí trabajando junto al Hijo y al Espíritu Santo, dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen, pero en realidad lo que ocurrió allí en el seno de esa intimidad es que, dice, Él estaba pensando esto de nosotros. Por eso la iglesia no puede ser otra cosa, porque dice que nos escogió en Él antes, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesús. Hubo una interrupción en ese propósito de Dios que es el pecado, y allí produjo la caída. Por lo tanto, por eso, ¿no?, necesitamos ser transformados a la imagen de Jesús. Es la obra perfecta de Cristo. Tendríamos que leer allí Colosenses 2 del 9 al 15, pero no tenemos tiempo para eso. Ustedes saben que esta obra de Cristo nosotros somos fruto del Evangelio del Reino. Salud. Nosotros somos fruto del Evangelio, ¿no? Ahora, quisiera esto mencionarlo, yo sé que todos ustedes lo saben, pero deseo hacer un énfasis en estas afirmaciones que Pablo nos está llevando, y eso es querigma, afirmar esa verdad de Dios que revela el hecho de Cristo, porque ese es es el consumado. Consumado es, Padre, la obra que me encomendaste que hiciese, la terminé, tal cual tú me lo pediste. Por eso tenemos que ir a estos términos que utiliza el apóstol Pedro allí en Hechos 2, luego del derramamiento del Espíritu Santo. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Luego David dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni que tu santo vea corrupción. Y seguimos. Y luego, viéndolo antes, habló de la resurrección, versículo 31, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense cómo termina el mensaje de Pedro, el querigma apostólico. Termina con estas palabras, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Filipenses 2 del 5 al 11, que también lo declaramos recién. Y dice que la multitud al oír eso se compungieron de corazón y dijeron, varones y hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentíos, bautícese, sigue. Es decir, aquí está el contenido de ese evangelio que decimos nosotros, pero es el querigma apostólico que describe ese gráfico perfecto que nos lleva luego a observar lo que Pablo dice, quiero que sepáis, y que necesita revelación. Lo que Cristo hizo necesita revelación. La revelación del Espíritu Santo acerca del hecho de Cristo. La espada del Espíritu tiene que agudizar en nuestro ser, para no llevarnos a ser repetitivos en algo que la historia relata, sino algo que tiene que estar en nosotros. El que predica, permítame decir esto, el que predica el Evangelio del Reino no puede ser un repetidor mecánico de la obra de Cristo y se lo aprende de memoria. Tiene que ser algo afectado por esa obra de Cristo. Tiene que estar impregnado del hecho de Cristo y haber experimentado en su interior la muerte de Jesucristo, la crucifixión. La crucifixión es algo que tenemos que experimentar en este Evangelio para dar a luz esa vida, esa eternidad que luego indica la resurrección de entre los muertos. No vamos a hablar de eso hoy. Antes, Pablo nos habla del antes. Dios ya lo había pensado antes. Luego, ese designio secreto fue revelado. Hoy nosotros podemos apreciar esto, pero pedimos ese alumbramiento para poder ser justamente ese cuerpo de Cristo. Luego podemos apreciar Isaías 53 para ver el costo. Dice que verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Aquí hay algo interesante. Por eso no es meramente un conocimiento bíblico o histórico, sino que en la resurrección de Cristo dice que Él es el primogénito de entre los muertos, dice el apóstol Pablo, y que en esa resurrección, y hacemos una pausa allí con ese pasaje y nos vamos al Salmo 2, donde Jesús dice acerca del Padre, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuándo Jesús fue engendrado? Cuando fue concebido por el Espíritu en el vientre de María. Si luego Jesús le dice a los judíos que Abraham, en la época de Abraham, dice que ya Abraham lo había visto, y dice, ¿cómo? Que Abraham, apenas tenés 30, 40 años, ¿cómo puede ser eso? ¿De qué se trata eso? Entonces, ¿cuándo fue engendrado? ¿En qué tiempo? ¿A qué se refiere esa palabra de engendrar? Y se refiere cuando Cristo fue resucitado. Cuando hablamos de engendrar, hablamos de dar vida, ¿no? Cuando una mujer comienza con sus dolores de partos y estos son más intensos, hay distintos procesos, pero el bebé tiene que estar bien encajado, así dicen, su cabeza. Y lo primero que sale es la cabeza de ese bebé. Lo primero es la cabeza y luego sale el cuerpo. Y
entonces dice que fuimos engendrados. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Él nos dio vida, dice Pablo, juntamente con Él. ¿Cuándo? Allí en la cruz hubo un hecho. Y allí hubo un parto. La cruz fue el escenario del parto. Y vaya si Jesús vivió esas contracciones, esos dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Vaya si esas contracciones produjeron ese dolor. Hasta que finalmente hubo rompimiento de bolsa. Y hubo ese parto, ese nacimiento. Pero lo primero que nace es la cabeza, Cristo. Y luego el cuerpo. Por eso fuimos engendrados en Él. La lectura de que la iglesia es el cuerpo de Cristo no lo podemos radicalizar a 4 cosas. Nos reunimos, oramos, escuchamos la palabra, nos vamos a casa felices. Y bueno, hoy el testimonio. ¿Está todo bien eso? No estoy diciendo que esté mal. Fuimos engendrados en Él. En esa cruz hubo una obra acabada, perfecta, completa, que me da identidad. Por eso digo, el cuerpo no puede prescindir de la cabeza y la iglesia seguir viviendo bajo la historia de un hecho que ocurrió hace muchos siglos. Y tratando de ver cómo escapa la realidad que vive, porque le falta la capacidad para vivir dignamente, como dice Pablo luego allí en la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1. ¿Cómo hacemos para vivir vida digna conforme al llamado? Claro, allí nos desprendemos y empezamos a introducir la materia de la justificación, el por qué no podemos ser. ¿Por qué no podemos tener la identidad que debemos tener? La capacidad, la entereza. La iglesia tiene que ser gloriosa acá, si no, no va a ser gloriosa allá. ¿Vieron que Judas dice? Esto es hermoso. ¿Quieren? Vayamos juntos un segundo a la doxología, doxa, gloria. Vayamos un instante para ver esto que es glorioso. Judas. Y dice así la doxología de Judas 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. A ver, digámoslo juntos. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aleluya. Esto no puede ocurrir allá arriba si no ocurre acá abajo primero. Por eso necesitamos la revelación de Jesucristo. Participar de lo hecho por Él. El parto tiene un protagonismo. Sale primero la cabeza, pero luego todo el cuerpo. Ese parto tiene una persona allí dentro. Tiene una vida que fue alimentada, pero finalmente es una persona. Como de costumbre. Se me acabó el tiempo. Les dejo la introducción a esta hermosura, a esta belleza de la obra de Cristo. La cruz trajo aparejado ese parto, verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué es lo que ocurre con una mujer cuando da luz en ese parto natural? Es que luego se olvida de tener a su hijo en sus brazos, se olvida de lo que padeció. Por eso es la imagen, verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué es lo que va a ver? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Tiene que vernos a nosotros y decir, maravilloso el parto.
Seguimos otro día. Ustedes saben que en esta mirada, en esta proyección, quería llegar a ese punto, como fuimos diseñados por Dios antes en el cielo, en esa intimidad, para que fuésemos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Que pudiésemos detenernos un poco en la implicancia de la santidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo. La sangre de Jesucristo en la cruz, el valor de esa sangre, la vida de Cristo, tuvo varios aspectos para entender. Una, dijo Juan, nos redimió. Redimir es un término comercial. Volver a comprar. ¿Por qué volvernos a comprar? Porque hubo una traición en el Edén. Volver a comprar. Pero luego esa sangre no solamente pagó el precio de ese error, sino que luego dice que nos justificó. No el término en la comprensión nuestra, tratar de esconder la tierra en la alfombra. Porque Dios no es así. Él es justo, Él es santo. Y así lo trató el asunto. Dice que Él nos justificó. ¿Cómo nos justificó? Hizo pecado aquel que no conoció pecado. ¿Quién es este? Cristo. Y por eso Cristo es justicia de Dios en Él. Porque en Él Dios el Padre satisfizo su necesidad de nosotros. Porque en Él se cumple todo lo que Él pretendía de nosotros. La sangre, fuimos justificados por su sangre. Fuimos santificados con su santidad. Fuimos justificados con su justicia. Fuimos santificados con su santidad. Recibimos vida en la sangre de Jesús. Vida nueva. Hay 7 cosas por lo menos para hablar de esto. Pero el punto es, el cuerpo es un cuerpo virtuoso. Sed santos, porque yo soy santo. Y sin santidad, nadie va a ver Dios. Nadie va a ver a Dios. Por eso estaba tratando, me apresuré, pero me quedé en la puerta. La coherencia de la cabeza con el cuerpo. La iglesia es una iglesia santa. Cristo, la cabeza, Él es santo. Sé santos porque yo soy santo. Por eso sin santidad ni va a ver a Dios. Pero este cuerpo es virtuoso, vuelvo a decirlo. Y quiero que cambiemos de opinión. La iglesia es santa. No porque está en el convento encerrado y no ve a nadie. Y se cuida en lo más mínimo. No, eso no. No hay que entrar en ese artículo de sometimiento. ¿Qué quiere decir santo? Apartado y separado para Dios. Capacitado y entrenado para vivir en este sistema que quiere obligarnos a decaer en nuestra confianza en Él. La santidad de la iglesia. Que le conviene a la casa de Dios, nos conviene la santidad. Me hubiese gustado mucho introducirme en esta materia. Porque hoy nos da lo mismo, querido, hoy nos da lo mismo. Nos da lo mismo. Pecar y no pecar. Mentir o no mentir. Fornicar o no fornicar. Adulterar o no adulterar. Nos da lo mismo. Si un joven se une a un joven o una chica a otra chica, nos da lo mismo. Y nos da lo mismo la sociedad. Y la iglesia también considera normal. Es común, pero no es normal. Entonces, ¿en qué situación estamos? ¿Somos o no somos el cuerpo de Cristo? ¿De qué material estamos hechos? ¿De qué individualismo hablamos para pretender tener nuestro propio concepto de la vida?
La santidad no es vicaria. No es que alguien puede, no es una obra, la obra sustitutiva ya la vivimos por Cristo en la cruz. Él nos sustituyó, Él murió. Pero la santidad es un proceso. Por eso Jesús ora al Padre y dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La iglesia tiene que seguir este proceso. Sigamos este proceso. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No te dejes engañar, ni llevar por la conducta del Dios de este siglo, que quiere imponernos sus ideas. Y no nos dejemos llevar. La ciencia está bien, no piensen mal de mí. La tecnología está bien, pero no te dejes llevar por la tecnología. Hoy todo le preguntamos a la tecnología. Vos tenés que orar a Dios el Padre y dejar que el Espíritu Santo santifique tu vida y te lleve a ese proceso de transformación para que un día Cristo pueda presentar a su esposa, a su novia, como dice Judas, en ese estado de santidad, de separación. No tenemos que irnos del mundo, pero tenemos que saber separar, porque fuimos separados para Dios. Santo significa mío, consagrado a Dios. Sagrado significa, ¿cómo? Sí, vos sos santo y no hiciste nada para lograrlo. Hay muchos que se creen santos porque reúnen ciertas características o cumplen algunas leyes. Nunca nada tan lejos. Son trapos viejos esos. Son trapos viejos. Vos sos santo porque Él te santificó. No hiciste nada en especial para merecerlo. Por eso tenemos que estar prendidos de Él y seguir este proceso.